Mis brothers, ¿cómo están? Hoy tenemos un video que hace mucho tiempo quiero hacer, desde que me compré la camioneta quiero hacerlo. Vamos a hacer un nuevo tapizado a todo el interior. Esta vez me estoy enfocando en las puertas, el timón y la consola central para hacer un acabado en carbono y también en cuero. Ya sacamos todo el interior, ahí les pongo unas tomas para que vean cómo fue el proceso. Y ahora vamos a poner las puertas de vuelta, pero hoy día vamos a hacer el timón. El timón todavía lo tengo desde hace tiempo, las puertas ya las trabajaron hace unos días y están terminadas, lo verán. De hecho en Instagram la primera reacción de todo el mundo fue: Joaquín, te han robado, te han sacado todo el interior. Pero algunas personas notaron que todavía tenían la radio, tenían los parlantes, entonces dijeron: qué ladrón te saca las puertas pero te deja lo que vale plata. Así que bueno, vamos a poner ahora las puertas, sacar el timón, hacer el tapizado del timón y poner la consola también que hemos pintado de otro color para hacer un cambio completo. La 4Runner va a cambiar por completo una vez que instalemos el interior y eso va a ir de la mano con un cambio exterior. Yo toco un cambio de color, así que leo sus comentarios qué color le podría quedar bien en la camioneta. Quiero opciones, en verdad, quiero cambiarla, pero no estoy seguro qué color, así que denme ideas. Ahora sí, vamos a instalarle todo. Y abrimos la puerta jalando el cablecito, si es que nunca habían visto así cómo funciona por dentro. Ya estoy con Diego y Alfredo de TAP Cueros. Ellos han estado trabajando ya hace unos días al interior de la camioneta. Ya les pasé las tomas de cómo desmantelamos todo, que fue bastante fácil afortunadamente. Hemos cambiado la tonalidad de la camioneta por dentro, le hemos dado a un tono oscuro. Hemos pintado los plásticos para poder acompañar. Ahora todos los plásticos están en negro, los plásticos de la consola central también. Pero lo que más me emociona, y he estado ya con las fotos que me han mandado por WhatsApp así como loco, es la puerta, mano. Obviamente lo que más llama la atención es el detalle en fibra de carbono. Eso es realmente una de las cosas que quería hacer hace muchísimo tiempo, porque han visto que está todo rayado y decolorado, y era un detalle de carbono, siempre le hace bien. Pero yo creo que el cambio más grande que le dimos fue lo que nos dimos cuenta al final, que esta parte de acá estaba dañada, estaba reventada las esquinas, estaba ya pelándose. Y les pregunté: oye, ¿no se puede hacer un tapizado ahí también? Me dijeron: claro que sí. No, de esto saltamos a esto, y a esto, al final terminamos tapizando todo. Está hermoso con la doble costura. Aquí también, esta vez han sacado todo y lo han retapizado bien, porque la pasada estaba pegado encima nomás. Cuidamos los detalles siempre a trabajar. Hacemos unas costuras para que pueda tomar forma la estructura, porque esta parte no moldea normalmente. Y las costuras ayudan a que moldeen y estéticamente se ve más bonito. De hecho, has hecho justo acá, como conversamos, las costuras en negro para que tampoco llamen tanto la atención, pero están en un punto donde casi ni se nota, la puerta de las sierras nunca la vas a ver, y todo esto se ve perfecto, ¿no? Claro, pero se ve muy estético, muy bonito. Y una puntada más pequeña para que disimule, ¿no? Justo los plásticos combinan muy bien con los colores, eso nos salió bien. Y bueno, y también otro detallito, eso, cómo olvidar. Mírense cómo quedó la perilla, ahora está con cuero y también tiene su pedacito de fibra de carbono. Probablemente muchos dirán: hubieses hecho todo de fibra de carbono, pero es un exceso, hay que saber los límites, que son detallitos. Y estos detallitos van a hacer que la camioneta pero se vea hermosa. Recuerden que esto es lo que ves todos los días, o sea, qué mejor que ver el interior de tu carro bonito y como te gusta. Confortable, hermoso. Ahora nos toca sacar el timón, muy importante. Siempre recuerden, si tienen un airbag, que probablemente tengan airbag, desconecten la batería. No quieren que eso explote en su cara. Vamos a abrir el capó. Y de hecho, pasar de estar varios días sin puertas a tener el tapiz increíble va a ser un cambio espectacular. Y ahí sale el airbag. Esta parte es muy importante y de hecho es una de las partes que determina cómo que se tapiza un timón, ¿no? Porque en este caso esto tenemos que dejarlo así, no se le puede poner nada encima, nada de cuero, nada de alcántara, porque si no ya no funcionaría. Me robo uno de los timones que tienen para mostrarles cómo es que se vería el carbono. De todas maneras se vería bien, pero yo creo que no es el look que estoy buscando en esta camioneta. Podría ser si es que lo acompañaba con el centro, pero como ya les he dicho, el centro no se puede cambiar. Así que vamos a ir con cuero y dejar el carbono para las puertas. ¿Sale jalando o no? ¿Tú qué dices? Sí sale, sale robito. Y quiero mostrarles estos asientos de acá, que están bravazos, hermano.
Qué bonito color y el acabado. Ese es como el rojo Ferrari, ¿no? Sí, rojo Ferrari. Este es un Mazda, como dicho, en el Socorro Premium, ya quedado tal cual, de ¿Eso fábrica. mandado a pedir el color? Sí, el cliente lo pidió. O sea, acá haces que alguien quiere un color específico. Se lo tipo cuero. preparamos y se lo dejamos así, tal cual la imagen. Tenemos el Alcántara, hemos creado el Alcántara negra. Ah, esa es negra con puntitos rojos por dentro. Sí, Justo. y también esta que viene original, con unas líneas. Mira, varias opciones. Bueno, ya les adelanto que vamos a hacer el interior del Supra por completo. Este también es Alcántara gris. Y aquí pueden, de paso, si quieren comentar cómo podremos armar. Esta es la Alcántara, la verdadera, o sea, la italiana. Le importamos esta Alcántara. Que podremos hacer al medio, ponerle alcántara y a los costados cuero. Algo así, ¿no? Sí, esta es parte del proceso. Mira, que estamos trabajando la estructura. Igual. Trabajamos desde cero, sacamos toda la espuma. Los cierres los buscamos los cierres originales en rojo. Bien. ¿Qué es esto? Es una plancha de vapor que le viene a una empresa que utilizan en Rusia. Que es bueno, ¿no? Aprender de las ideas de los que están más avanzados tal vez en la industria de tapicería. Y esto que hace, esto plancha y a la vez nutre el cuero. Y lo estira, lo deja elástico y forma bien bonito. Y esto hace que ciña, queda bien. No, le da la forma que quieres. O sea, bueno, acá en Lima utilizan la plancha a calor y el vapor que es caliente va a una sola zona y puede borrar el granulado del cuero. Se ve como veteado, no se ve bien, no se ve parejo. Esto va directamente así, y como si fuera un terno, deja el cuero planchadito. Comenzamos con el timón. ¿Cuál es el primer paso? En el paso de definir qué material vamos a utilizar, tenemos las opciones, un cuero napo italiano, esta es la parte lisa. Ok. Tenemos esta grabado un poco más pronunciado, Un perforado bastante pronunciado. sí, y ese de hoja fina. Y creo que nos vamos a ir por esta. Me gusta mucho más. Es un acabado recontra finito. Y me dice que esto de acá, ustedes hacen el perforado. O sea, estos tamaños, estas medidas son hechas específicamente Sí, por ustedes. sí, mandamos a preparar una plancha con las medidas y los milímetros para poder tener dos opciones al cliente. A algunos no les gusta tan grande, a otros sí. Vamos a ir con lisa y con perforada. Y ahora lo que toca ver es qué diseño le vamos a dar al timón. Estas son las soñadoras, las manos, esta parte de acá. Y como tú me dices que manejas agarrando esta parte del timón, Sí. entonces lo que hago es más o menos calcular una medida promedio de lo que a ti te gusta. Entonces le vamos a dar una protuberancia acá y dos abajo. Entonces ya tenemos esa medida de la altura de la que Yo estoy eligiendo algo como este de aquí, perforado a los costados y abajo de arriba liso. Y también si es que vas por un estilo más racing, tienes alcántara que le puedes poner. Yo se lo pondría a la camioneta, pero para un uso de diario con manos de taller y grasa no les recomiendo poner alcántara. Aunque la alcántara se ve espectacular, tal vez lo haría para el Supra. O también podrías ponerle un poco de carbono. Ya son gustos y colores, tú puedes decidir, y acompañado de cuero perforado, cuero liso, lo que quieras, todo lo hacen aquí. Así que opciones sobran. Aunque esa sería la forma que tendría. esta parte de perforada, esta parte de lisa. Sí me gusta. Yo siempre manejo así, peor los casos subo un poco la mano, pero nunca manejo mano arriba del medio, la verdad. Es un ratio, mantener el ratio importante, ¿no? Porque si le das mucho o baja, después se ve deforme. No se ve bien, no se ve estético. Entonces una vez con el material decidido, toca elegir hilo y costura. Costuras, sí, costuras del timón. Esta por ejemplo es una costura de diamantes. Lo usan para BMW, Ford, Ferrari. ¿Esta? Ajá. Sí me gusta. Yo no pondría dos tonos, pero me gusta la idea. Sí. Y la otra opción es... Esta es en rombos. ¿No? Es una puntada seguida, dándole la forma de un rombo en la parte del medio del timón, en la parte de adentro, ¿no? Yo creo que vamos con el estilo de acá, pero con un solo color. Y estamos entre gris o negro. Esta parte lo que tenemos que hacer es abrir una incisión. Acá hacemos una incisión para que cuando tú... Aquí. Oh, me he vuelto atrás. Eso sí no sabía, me agarraste frío. Sí. Parte de. Una vez que ya el timón, o sea, ya cuando le pones el timón, cuando le pones cuero al timón, o sea, no lo hago yo, lo hacen toda la marca de todos los carros. A los timones cuando le ponen el cuero,
cuando hacen las uniones, Claro, tiene que ir en un lugar, ajá, si no sobresaliría. hacen las uniones, entonces estas uniones se juntan y hacen una protuberancia en la parte de abajo. Esa protuberancia va justo dentro de la incisión que yo he hecho, aquí, adentro. De esa manera queda Se listo. junta y queda liso. Algo que me he dado cuenta también en el timón es que estas zonas están girándose por el desgaste del uso bueno, el calor, ¿no? El sol, que malogra. Así malogra el tablero y también malogra el timón. Vamos a hacer un corte en la parte del medio del timón y vamos a inyectarle un pegamento para que en el mismo centro, aquí, Se todo pegado, no se mueva. y en esta parte vamos a inyectarle un pegamento para que quede sólido y de ahí procedemos con el tapizado. Acá abrimos la incisión y aquí va a ir la unión, así. Y ahí tienes el contraste del perforado y el liso nap. ¿No? Y ahí sigo. Y así va quedando los señores. Y hay que cuadrar todas las uniones que he hecho en las incisiones que hice. Y va cuadrando uno y aquí va cuadrando el otro, mira. Todo en su lugar. Entonces de esa manera ya cuando tú pasas la mano por el volante, está se todo. siente. Ahora sí, mis brothers, ya está el timón terminado y ha quedado increíble. Chéquense esa costura que le han metido. Díganme si no es compleja, pero hermosa. Chambón, en verdad, chambón. Y no ha tomado casi nada de tiempo en comparación a lo que pensé que podría tomar. ¿Ah? Ahí pueden ver la combinación de los cueros, el perforado con el cuero liso. Oh, me encanta. Y lo que más me gusta es que el ancho del timón en sí no ha cambiado mucho, o sea, la sensación de grip es la misma, hasta es mejor, lo cual no me pasó con la Jeep porque esa vez quedó mucho más ancho y no me gustó. Esta vez está perfecto, en verdad estoy muy feliz. Ahora solo toca ponerlo en el carro y ver cómo se ve todo listo. Ayer nos ganó la noche, pero la Forerunner ya está armada y se ve increíble. En verdad le hemos dado el clavo con cómo hemos distribuido los colores y las partes y estoy seguro que a ustedes les va a gustar también. Déjenme saber en los comentarios y si quieren hacer esto, ya saben dónde venir. En verdad lo han hecho a uno la chamba. Aquí Diego está terminando de instalar una de las últimas partes para acabar el look. Que de hecho la pintada de plásticos ha sido algo que han hecho específicamente para mí porque les he pedido. No es algo que hagan para todas las personas normalmente. Ellos se dedican al tapizado que les ha quedado hermoso. La fibra de carbono jugó muy bien en esa parte. Pero chequense aquí cómo ha quedado el tapizado. Impecable, las costuras están hermosas, al tacto está muy bien, aquí también le hicieron toda esta parte, está genial, en verdad estoy muy feliz. Aquí arriba recuerdan que estaba roto, ahora tiene una costura muy bonita en color negro que pasa bastante discreta y elegante y queda perfecto cuando cierras, ni siquiera lo ves. Y aquí el cuero ha quedado pero espectacular, me gusta mucho más a lo que tenía antes el corrugado, que bueno, ya estaba también reventado. Y el timón ya puesto en la camioneta se ve bravazo, en verdad estoy muy feliz de haber elegido el Napa liso arriba y el semiperforado aquí en los costados. Le da una buena sensación, ya he estado manejando con el timón así, es el día siguiente obvio. Y en verdad me gusta mucho, quedó muy firme, estoy realmente feliz cómo ha quedado el timón, esto está muy bonito. Y ahora sí, el interior ya está listo, todo instalado y en verdad estoy muy feliz, más que feliz con el resultado. Me parece increíble cómo ahora todo parece una unidad, mantiene un look uniforme, ha hecho que todo se vea mejor. A mí me gusta, quiero saber qué les parece a ustedes en los comentarios. Los detalles que le hemos puesto de fibra de carbono, con los acabados de cuero Napa en las puertas, en ambas texturas, me parece genial, corrugado y liso.
La combinación, yo creo que le dimos en el clavo. Me parece muy bonito el contraste. Por aquí en la consola pusimos todos los plásticos que eran grises a negro. Pueden notar ahí la diferencia. Y por supuesto la perilla ya la vieron en fibra de carbono, también con cuero. Eso lo tapizaron y quedó espectacular. Y el timón, wow, qué decir en verdad el timón. Qué buena elección la que hicimos de poner el cuero semi perforado aquí y el cuero liso arriba. Me parece que queda muy bien. Aparte que los colores combinan muy bien con los plásticos del auto. Se siente buenazo y toma la forma que queríamos. Y las costuras están hermosas. Qué bueno que dejé ese patrón, también con ese color de hilo, para poder apreciarlas. Éxito, ha salido pero bravaza. Quedó, Gracias. quedó excelente. Sí, en verdad estoy súper feliz. Todas las puertas están así, por supuesto. Mismo acabado, misma atención al detalle. De verdad, muchas gracias chicos porque lo han hecho también en tiempo récord. Ha quedado súper bien y he visto que mientras han estado haciendo esta camioneta han estado botando varios carros también a la par. Así es. Así que genial. Y ya saben gente, si quieren tapizar cualquier cosa en su auto, puertas, techo, asientos, alfombras, ya verán más aún en el Supra. Que bueno, no sé si sale en este video, pero esas son partes del Supra, que hay muchas. Así que vayan a ver ese video si no ha salido. Y si quieren contactarse con ellos, ya saben, Tap Cueros, ahí tienen un número. Les pongo su Instagram en la descripción para que puedan hablar. Y estamos conversando, pues ya vamos a ver el avance del Supra y estamos en contacto. Listo, muy bien. Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a hacer cosas muy chéveres. Gracias, bueno. Los estamos viendo y vayan a seguirlos. Ahora sí, vamos a disfrutar la 4Runner con su nuevo look. Y creo que podría tocar un cambio de color por fuera. Podría ser, podría quedar. Quiero ver qué opinan en los comentarios. Bueno, mis brothers, espero que les haya gustado cómo terminó la camioneta. Yo estoy muy feliz con el acabado, es realmente como quería que se vea. Igual me gustaría saber en los comentarios ustedes qué opinan o qué habrían cambiado, cómo lo hubiesen hecho. Y recuerden que el siguiente video con Tap Cueros será sobre el interior del Supra, que va a quedar espectacular. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido. Les dejo el link de Tap Cueros en la descripción si quieren tapizar su auto. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!